Y andás a ver si te despertaste con frío, con calor. Está fresquito, podría estar peor. Podríamos estar mejor si vos y yo, a esta hora, nos decidiéramos a hacer algo concreto por alguien. Por el que tenés al lado, por tu familia. No tenés que ir al África, por el que tenés al lado. Es la mejor manera de caminar por este planeta para festejar la vida. Mucha gente cree, convencida, que todos los animales tienen inteligencia y que el animal te puede responder por su inteligencia, equiparando a un animalito, que puede ser un perrito, un gatito, un chingolito, una lombricita, cabrón, y así, con la inteligencia que pueda llegar a tener un ser humano. Son inteligencias de diferente índole, de diferente especie. Una es una inteligencia humana y otra es una inteligencia animal. Lo interesante que nos va a contar ahora nuestro compañerito Juan Escalice es que hay animales, especialmente en la especialidad, perdón la reiteración, en la especialidad de él, que es la pesca deportiva y el arreglo de timbres, y hace reiki a domicilio, que cambio de aceite, señora. Hay inteligencias animales, hay inteligencias mamíferas en el agua que se aproximan muchísimo a lo que puede ser un animador de radio, por ejemplo. Muy bien. Señoras y señores, hacía mucho tiempo que no lo teníamos por aquí. Y ahora que está por acá, le preguntamos dónde estuvo. Y es mejor hubiera sido no preguntarle y decirle bienvenido. ¡Juan Escalice! Especialista en pesca deportiva. Y vino tinto. ¿Vino tinto? Gracias por estar por acá y bienvenido otra vez al programa al cual perteneces cada vez que venís. Que nos gustaría que nos explicaras, Juancito, la importancia que tiene, no es una pizarra, la importancia que tiene entender y saber distinguir la inteligencia de un animal de la inteligencia de un humano y cómo hay mamíferos como una ballena o como un delfín que tienen una inteligencia extraordinaria. ¿Por dónde empezamos este tema? Bueno, aclarando lo que tú acabas de decir con respecto a los mamíferos. Los mamíferos son los que más se acercan de parecido al cerebro humano. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, se dicen la ciencia que uno desciende del mono. En realidad no es del mono cualquier mono. Ajá. Descendemos del chimpancé. Ajá. Uno ve un chimpancé y lo ve más chico que una persona. Sí. Sin embargo, tiene 3 veces más fuerza que una persona. Claro, no se olviden de que ellos viven moviéndose de árbol en árbol, de rama en rama, con los brazos y con las piernas. O sea, soportan desde que nacen todo el peso de su cuerpo y a veces el de otro chimpancé, con sus brazos y con sus piernas. Y el parecido que tenemos es ellos, por ejemplo, aclarándolo hacia nosotros, es de un 98% en los cromosomas. Ajá. Y en cuanto al ADN con respecto al ser humano. Esa fue la primera vez, o sea, que inclusive Darwin, que la teoría de él es que descendemos de los monos, del chimpancé exactamente, este científico vio desde luego
todo este parecido que había con las personas. Por supuesto que no tenía aquella parte tecnológica como hay hoy, ni se hablaba de ADN ni se sabía lo que era el ADN en aquella época. Él por deducción, por estudioso, por contemplativo, en aquella época se le llamaba contemplativo al que contemplaba, al que observaba en profundidad, ¿verdad? Exactamente, contemplativo era eso. Ahora, después con los años entran a descubrir que dentro de los mamíferos acuáticos, como vos decís, el delfín fue uno o es uno de los animales que también se le asemeja muchísimo el cerebro al ser humano. Hoy por hoy hay científicos que le dan más importancia al delfín que al chimpancé. ¿Ah, sí? Sí. Inclusive se habla mucho de la orca como ballena asesina. Pobre orca, no es una ballena asesina. Se le llama ballena asesina porque ella, lo que ella come son las focas, y cuando uno está en el agua, lo más parecido, inclusive cuando se está surfeando también, por eso a veces ataca al hombre. Normalmente ataca a las focas realmente y come focas, pero la orca, que no era el tema que quería hablar de ella, no es una ballena, es más una prima hermana del delfín que de la ballena. Uh-huh. Y tiene mucha inteligencia también la orca. La orca no está muy estudiada todavía, sí el delfín. Cuando descubren esto del delfín, como ha sucedido en muchísimas cosas, y lo vamos a repetir en este y en otros programas, es por el tema de las guerras, ¿no? En las guerras se descubren muchísimas cosas porque están en búsqueda de muchísimas cosas, de ver que puede servir una cosa para otra. Una de ellas es que utilizaron los estadounidenses al delfín, inclusive, así como en la tierra utilizaban a los perros para salvar vidas con los soldados que le llevaban medicamentos, le llevaban armas o municiones, los delfines lo que hacían también era descubrir dónde había esas minas que se plantaban a media agua. Señorita, se dice, Juan. No. Minas explosivas. Acá la Simone cuando la... Sí, acá a la vuelta hay muchas, pero se activan después de las 12 de las 24 horas. Entonces, estos delfines los entrenaron para eso, inclusive los entrenaron también como lamentablemente como para, ahí sí ya los estaban sacrificando, que no hay mucho dato de esto porque eso no gusta al público, ¿no? Pero los estaban utilizando también para donde había submarinos que fuesen enemigos contrarios a lo que estaban peleando los estadounidenses, llevasen cargas de profundidad más pequeñas o bombas, una a cada lado del delfín, le habían hecho un arnés muy particular para que lo ponga, llegaba hasta ahí para hacerlo detonar, o sea, se apoyaban en el submarino, o sea, estaban entrenados para que se apoyen en la proa, en la popa, en el medio, donde le hiciese más daño. ¡Qué tremendo! Sí, realmente sí, o sea, son animales muy fáciles de entrenar, eso es debido a la inteligencia que tienen. Ustedes recordarán, quienes tenemos más de 40, 50 años, de que cuando éramos chicos uno decía, mi perro es inteligente, decía en la escuela. No, los animales no tienen inteligencia, tienen instinto, y eso es algo que a mí no me cerraba, y creo que a muchos nos cerraba. Claro. Porque cuando vos le decís sentate y el perro se sentó, porque le enseñaste a sentarse... tiene su inteligencia animal. Claro, pero tiene un tipo de inteligencia. Es más, hoy por hoy se habla que los seres humanos... Porque, ¿cómo te puedo explicar? A ver, para ser gráfico. Antes decía, se hablaba de un ser humano inteligente cuando reunía un promedio de inteligencia genérico, ¿no? De todas las áreas. Hoy por hoy se está hablando de 200 inteligencias distintas de la persona, porque hay personas que son más inteligentes para determinada cosa que para otra. Eso que en su momento le llamamos un don. Bueno, tiene un don para, ¿no? Para tocar el violín, por ejemplo. Bueno, se necesita inteligencia también para eso, porque tiene que tener en mente muchas cosas, dominar muchas cosas. Y y cada uno es inteligente en su medida. Hay muchas personas que lamentablemente no han descubierto la inteligencia que tienen para qué es. Pero todos tenemos un don o una inteligencia que en muchos casos se descubre o no. Por eso los científicos están hablando de cerca de 200 inteligencias. Hablamos del delfín. Tú dijiste algo muy importante, tema de un animal que está en agua. Sí. Bárbaro. Mamífero acuático. Cuando el chimpancé pasa de rama en rama y se cae al lago, pasa a ser un mamífero acuático y es un animal inteligente.
Le pifió a la rama. No, yo me aguantar con Guasón, Arrancaste Guasón. Primer Guasón. Un poco de alegría, porque si no, hablamos, revientan al Delfín con la voz. Mirá qué alegría que le costó 300 pesos. 300 pesos te sale el descuento este, del Guasón. Bueno. Sacar los mangos para valer. ¿Cómo no? Esa es grosa, Bueno, el delfín tiene inteligencia, tiene una inteligencia animal. Inteligencia al fin, desarrollada por su cerebro. Yo creo que es más parecida, digo, como que ya superan esa etapa. Vos sabés que lo que estamos hablando ahora siempre queda un poco, no tenemos la última palabra. Claro. Porque si yo te digo ahora sí, tenés razón en esto, en este momento tal vez sí, pero como esto sigue, los conocimientos y el estudio sigue cada vez más, inclusive han hecho experimentos para hacer hablar a chimpancé y a delfines, para darse a entender qué es lo que quieren decir, ¿viste? Ah, no me digas. Sí, se ha hecho mucho de eso. Eso está muy todavía se puede decir, en pañales, a pesar de que hace por lo menos 10, 15 años que se están entrenando y que se está practicando, porque ellos tienen también sus señas, su forma de comunicarse, de expresarse, y están tratando de darle a cada expresión de ellos una letra o una palabra. Que se está tratando de encontrar un común denominador para que pueda llegar a haber una comunicación un poco más directa. O sea, yo creo que el delfín a nosotros nos entiende algo y nosotros le entendemos algo al delfín, pero quienes tenemos que dar el paso de la mayor comunicación somos nosotros los seres humanos hacia el animal. Yo creo que todo animal tiene una forma de comunicarse y esa es una forma de hablar, digo. Algunos que se comunican por señas, por hechos, pero en general casi todos tienen o chillidos o gritos o qué sé yo. De esa forma, ese es su lenguaje y ese lenguaje es el que se está tratando de estudiar para comunicarse mejor con ellos. Hay un mensaje que dice: nosotros descendemos de Adán y Eva, Dios nos creó, no de monos, dice Nelly del Cerrito. Mira, Nelly, esto que vos estás diciendo, sí, efectivamente, pero también vos recordá que hay una interpretación que hace el magisterio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Que te dice: Dios creó al hombre y a la mujer, el hombre de barro y agua, cosa que no somos, sí terminaremos hechos ceniza, pero no somos ni barro ni agua, y hay muchas imágenes que se utilizan dentro de algunos libros de la Biblia, como es ese de Génesis, donde la Iglesia dice, sí, mira, capaz que el más parecido a Adán y Eva era más parecido a un chimpancé que a un hombre, pero efectivamente no se puede negar, y dentro del periodo en que estuvo Juan Pablo II se reivindicó lo que dijo Darwin en muchísimos aspectos. Se pidieron disculpas en algunos casos diciendo nos habíamos equivocado, esto no era así, y se acepta que hay una evolución, muy normal. ¿Puedo acotar algo? ¿Cómo no? Viste que la iglesia cristiana, ¿no? Porque no es la única iglesia que hay, y católica fundamentalmente, dice de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Ahora, claro, quien es cristiano, quien es católico, y en general casi todas las religiones que creen una vida después de esta vida, es muy probable que sea como dice, que Dios nos haya criado a su imagen y semejanza. Pero, vamos a entendernos, la imagen y semejanza de Dios no tiene por qué ser este cuerpo físico que estamos teniendo nosotros. La imagen y semejanza es porque tenemos inteligencia esa y voluntad, imagen, ¿verdad? Y semejanza espiritual, tipo espíritu, tipo alma. Eso es algo que uno a veces lo toma muy literal al tema, y la Iglesia lo tomó literalmente durante mucho tiempo. Después, sin embargo, hoy por hoy se han abierto y le han encontrado esta explicación que acabo de decir, porque si después de esta vida hay otra vida y lo creemos, y ahí sí vamos a ver nuestra imagen y semejanza de repente con respecto a lo que es el Supremo, porque
Si fuésemos imagen y semejanza a Dios como somos exactamente ahora, no tendríamos por qué morir. Claro. No. Y Dios, no habría Dios sería mirándome a mí, sería una porquería. Obviamente, ¿no? Sería... Volvamos al tema de los delfines. ¿Cómo no? Más injusto. Es injusto porque... No, pero está bien lo que la señora ha dicho, porque es bueno que ella tenga también su participación, que lo ha hecho, claro y que su sí. parecer. Muy bien. ¿Cuánto tiempo, vos que estás en contacto habitualmente con gente de entrenadores de animales o de acuarios o lo que fuere, cuánto tiempo se demora en entrenar a un delfín para que el delfín aprenda una rutina que después será la que se ve en San Clemente del Tuyú, en el mundo marino, y etcétera, etcétera? Esas rutinas son un poco más difíciles y desgraciadamente el animal se estresa mucho con ese tipo de rutina. Pero depende también de la capacidad y del intelecto del animal. Hay animales que captan mejor lo que el entrenador le quiere decir y en 6, 8 meses lo tenés pronto, y hay otros que de repente te lleva 1 año o 2 años, ¿no? Acá mucho más, sí. Normalmente, Con Iris no digo, yo creo que con Iris hasta... no logramos que dejara de fumar todavía. Bueno, pero eso tiene una solución, ¿no? Pero no, de fuera del micrófono. Sigamos. Delfina. Ese es el tema. Ahora, vos sabés que hace muy poco, creo que muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos escuchado, una entrenadora muy joven de 40 años en el mundo marino en Estados Unidos, la mató la orca, que era una preferida de ella, Sí. Y lamentablemente ha sufrido este tema, no se sabe por qué. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo me acuerdo siempre una historia que mi madre me contaba, de mi madre o mi padre, mira, ya hasta esta altura no me acuerdo, más bien creo que fue papá, que era siempre que le gustaba estas cosas. En el zoológico de Buenos Aires había una elefanta que en un momento dijeron se había vuelto loca. Estoy hablando de la década del 40, 30, 40, yo todavía ni había nacido, ¿no? Yo tampoco. No, porque antes. Era un proyectito, así chiquitito. Bien. Entonces, había una elefanta que había dicho se volvió loca y golpeaba la cabeza contra los barrotes y no dejaba que entrara nadie y no comía y qué sé yo. Bueno, pero un momento la aguantaron así como 10, 15 días y no había forma, la tuvieron que sacrificar, la mataron. Cuando la matan, por supuesto, Hacen los autopsia. entrenadores, claro, y la gente encargada de ahí quería saber qué podía haber pasado, empezaron a estudiar. Esta elefanta, el problema que tenía es que sufría en una de sus muelas de una carie muy importante que No la había me inflamado. digas. Claro, la volvió loca, pobre animal. A nosotros, tener algo, el dolor de oído, dolor de muelas es Te tremendo, te porque desespera, está en ¿no? el cerebro, Te digo, desespera. entonces no puede hablar, no puede respirar, no puedes dormir, te molesta todas las posiciones, está en la cabeza, está en la parte Está muy en todo el importante. cuerpo, Sí, pareciera, claro. ¿no? Sí, por supuesto, o sea, te descoloca totalmente. Y siempre digo que los animales de repente están sufriendo algún tipo de dolor físico o mental o lo que fuere y no quieren trabajar en ese momento. No toma en cuenta eso. Eso lo decís a causa de esta entrenadora que A murió. causa de esta entrenadora que murió, pues no era el primer accidente que causaba esta orca, ¿no? Algún problema pobre debe tener, porque también puede ser que sea una orca con problemas psíquicos, esquizofrénicos, vaya a saber si le podemos decir así. No, es que hay animales. Puede ser que sea neurótica. Claro que sí. Digo, ese tipo de Son cosas. neuróticas, Sí. Neurótica. Y se- Como las neuronas le Sí. fallan. Sí, así como hay gente con más luces y menos luces, digo, también los hay en los animales, ¿no? Apagón, ¿eh? Claro. Y apagón. No hablo del traje de luces de los toreros. ¡No! Mirá. No hay problema, muchachos, yo banco cualquier cosa. 600 mangos. No hay problema. 600 mangos. Y hasta las 6 lucas no paramos. Así que estamos para resumir y volver en la semana próxima. El animal tiene inteligencia, pero no tiene, podemos decir, Discernimiento. sí. No se sabe todavía. Vos sabés que yo personalmente diría, y todo esto me da a entender que si hace 40 años atrás nos decían que los animales no tenían inteligencia, que tenían instinto, No, y hoy bien, por hoy se dice que tienen ya tienen un inteligencia. tipo de inteligencia. Pero de ahí a Y decir hay que mi algunos perro me más. habla, no.
Bueno, Yo su he idioma te escuchado. está hablando. No, pero a mí, que me dice mamá, como me dice una señora. Mi Bueno. perro me dice mamá. Sí, también me han dicho que hay estatuas que hablan y que se comunican. En serio. Pero, y no lo digo despectivamente. No, no, lo yo digo, tampoco, lo digo ¿cómo porque te yo puedo te lo decir? respeto. No, pero no solo eso, lo digo asombrado, porque la mente humana es capaz de tantas cosas que nosotros desconocemos. Digo, de que tal vez la persona que dice eso está viendo o está sintiendo realmente eso. Que otro lo vea o no lo vea no significa... No es problema de uno. Claro. Bueno, muchachos, ¿les gustó? Señor Escalice, la semana próxima seguiremos con el tema. La semana próxima te voy a hablar de la inteligencia de los chanchos. ¿Es algo, Sí, algo personal. algo alusivo a la fecha? No, no. Gracias, muy amable. Señoras y señores, Juan Escalice. Un pensamiento para iluminar la jornada. Era tan trompudo que cada vez que le daba un beso a su novia, ella creía que le había besado una patota. Les habló el amigo invisible. El que lo dijo muy bien. Que uno se da cuenta de lo que tiene y valora lo que tiene cuando no lo tiene. Que no fui yo. Que si hubiera sido yo, bien que hubiera... Gracias, muchísimas gracias. Uno valora las cosas que tiene hasta que no las tiene. Y se da cuenta, a veces se da cuenta de lo útiles que son cuando no las tenemos. Cuando no las tenemos. Fíjense que hoy, si querés escribir una carta, tenés la computadora, puedes mandar el mail, el Twitter, el Facebook, el pitching, el faxing, el chuling, todas las cosas que quieras. Si querés en este papelito hacer alguna anotación, sacás la virome y ya escribís. Y ahora hay viromes con las que podés escribir en posición casi horizontal, la virome, ¿no? Casi horizontal. Antes de que existiera la virome, por ejemplo, por decir algo, a ver, ustedes que son mayores que yo, a ver, levanten la mano quién es mayor que yo. Nadie levanta. El único viejo soy yo acá. ¿Ustedes recuerdan lo que era escribir con lápiz tinta? Se escribía con lápiz. Se escribía. A ver, escríbanme. Vos, negro, que trabajaste en un banco, ustedes tenían que hacer los trabajos Claro, con el lápiz con tinta porque después se copiaba con un papel, con un trapo, y después se apretaba con la cosa que uno apreta. Con una prensa. La prensa, ahí está. Y ahí se copiaba, esa era la copiadora. Había que guardar todos los balances, todo eso con lápiz tinta. Las firmas. Un laburo japonés. Amarillo era. ¿Amarillo? Sí, señor. Mira vos. Eran amarillos, sí. Recuerdo que cuando trabajé alguna vez en una agencia de publicidad, las correcciones las teníamos que hacer con lápiz, lápiz rojo. Pero no con dry pen ni con lápiz rojo. El Faber-Castell. Sí, el Faber-Castell, sí señor, tal cual. Hasta que un día apareció alguien que facilitó el laburo de la escritura. Fíjense ustedes que antes de que existiera esta virome que tengo aquí en mis manos, esta Bic famosa, pasaron las plumafuentes, que había que rellenarlas. Habían dos dispositivos. No, ¿con qué la va a llenar? Con yogur. Claro, me dice con tinta, claro, con tinta. Entonces, habían dos dispositivos. Uno que vos tenía como una... Vos abrías la lapicera y tenía como una palanquita. Entonces, vos metías el pico de la lapicera en el tintero, levantabas la palanquita y la virome. Entonces, pues vos cerrabas despaciosamente, lentamente la lapicera,
y vos mirabas la mano, tenías la mano sucia de tinta, la lapicera sucia de tinta, te la ponías en el saco, te goteaba, te manchaba, todo enchastrado de tinta, y uno decía, ¿cuándo aparecerá alguno que invente algo mejor? Y antes estaban la pluma fuente, y antes estaba la pluma la pluma, la que tenés que mojar, ¿no? A ver, experiencias de Yo comencé preparatorio en el Colegio de las Monjas de María Auxiliadora, nos hacían escribir en doble raya y justamente teníamos todavía en aquel entonces en el pupitre un lugar donde estaba el tintero, llevábamos la pluma, mojábamos, era justamente escribiendo todo a pluma, a pluma. Se aprendía muy bien la letra. Así es que salíamos con una caligrafía de película, exactamente, y también la corrección ortográfica, que había que ver cómo nos, digamos, amonestaban si llegábamos a equivocarnos, porque no había posibilidad de corregirlo. equivocarse. No podía corregirlo, no lo podías corregir. Hasta que un día un señor, húngaro el hombre, inventó ¿qué? ¿Qué inventó? La virome. Sí, señor, el bolígrafo, la virome. Y está con nosotros, y la recibimos nuevamente porque ya hemos conversado con la hija de don Laszlo Viro, que fue quien tuvo la excelentísima idea. Yo creo que nunca le terminaremos de agradecer al padre de Mariana Viro, que está con nosotros en el teléfono, ella en Buenos Aires, el gran favor que nos hizo de inventarnos la virome. Mariana, Julio Fablet te saluda, tardes. Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¡Qué recepción maravillosa! Es que no tenemos no tenemos palabras para agradecer el invento de tu padre. Bueno, sí, la verdad que yo también, porque tenía una letra espantosa. Y entonces yo decía algo bueno y él me dijo, además, los tinteros y se volcaban y yo hacía manchas, me dijo, tené paciencia, un poco más, ya vas a ver que vas a poder escribir con algo que sea mejor. Bueno, yo esperé pacientemente y en total llevó 6 años. 6 años. Y cuando la gente confunde, les parece que una idea es un invento. Sí. Entre una idea y un invento hay por lo menos 6 años de ardua tarea, porque hay que perfeccionarlo. En el bolígrafo pasó, además de la idea y de buscar bolillas de semejante tamaño, que era difícil porque no existían, porque no hay otra cosa que necesite ese tamaño. Después se comenzó la Segunda Guerra Mundial, y entonces SKF, que es una enorme fábrica sueca, sí, de bolillas, hacía bolillas para cañón. Para cañón, claro, y después para rulemanes, bueno, muchísimas cosas. No existían los bolígrafos, así que había que hacerlo, conseguir eso perfecto, y uno por uno, un relojero con su lupa de relojero tenía que ponerlo. Llegó a hacer 500 bolígrafos por día el señor a mano. ¡500! Entonces mi padre lo que hizo fue inventar, porque uno dice inventó el bolígrafo, sí, claro, pero también, bueno, él tuvo muchos inventos, pero el bolígrafo en sí después inventó todas las máquinas que hacen bolígrafos. Claro. No los de hoy, los de aquel entonces, y por bastantes años, porque esto había que hacerlo en serie y necesitaba mucha cantidad, y entonces inventó esas máquinas también. Y también el retráctil, el que aprietas arriba y sale la bolilla abajo y vuelve. Señor. Bien. También es un invento de él, porque antes no existían cosas sin capuchón. Sí, señora. Lo único que existía era el lápiz con, lo que estamos diciendo, el lápiz que era la herramienta que utilizaban para hacer las contabilidades, para hacer la suma en el almacén, para levantar los pedidos en la tienda. Era muy común, no le preguntaremos la edad a Mariana, pero es muy joven. Era muy común que todos los empleados de tienda tuvieran
siempre atrás de la oreja el lápiz. Era atrás, acá me miran como diciendo, este tipo está borracho. No, y algunos, no sé por qué en el almacén, pero en las tiendas, los tipos que te hacían la cuenta sacaban el lápiz de atrás y no sé por qué lo mojaban en la lengua. ¿Sería por el lápiz tinta eso? Claro, el lápiz tinta. Bien, pero vamos, Violeta, sí señor, usted lo ha dicho. Mariana, vamos a empezar por la historia de tu papá, que debe ser una historia fantástica, sobre todo por el talento que ha tenido este señor nacido en Budapest, que llega a la Argentina y nos facilita a todos la escritura, y tanto talento como paciencia, porque Mariana Viro además trabaja fomentando el espíritu creativo de los chicos en una escuela de inventores. De eso ya estaremos hablando. Pero empecemos por la historia. Mirá, estoy acá en Wikipedia, justo enganché la página en inglés. Laszlo Joseph Viró. Sí. En una foto dice Circa 1978. Dice Laszlo Joseph Viró, 29 de septiembre de 1899, 24 de noviembre de 1985, fue el inventor del moderno bolígrafo. Es verdad, hasta ahí es verdad, y también es verdad, muchas cosas son ciertas lo que se escribe, pero han escrito tantas cosas que hay también cosas que no son más que ver. fantasiosas y de todos modos, sí, la vida de él fue interesante porque fue una persona que por algún motivo, cuando él era chico, él nació muy chico y los médicos le dijeron a mi abuela que bueno, que no va a vivir. Y mi abuela insistió que sí iba a vivir, le preparó una caja de zapatos, lo forró con algodón, le puso una lámpara arriba y puso el bebé adentro. Es como una computadora. Sí. ¿Él qué hizo? ¿Qué hizo ella? Ella tenía esa voluntad de que él tiene que vivir, ¿no? Entonces, lo crió, era flaco, y mi padre pensó en algún momento de que alguien le regaló una especie de camiseta, una remera con una raya roja, y él estaba convencido que era sangre de dragón y que lo iba a proteger de absolutamente cualquier cosa. Lo cual entonces se animaba a hacer una cantidad de cosas que otros chicos por ahí no se animaron a hacer. Pero el resto de su vida se caracterizó por no tener ese miedo extra que muchas veces nosotros tenemos, a veces el que dirán, o a veces el ¿qué va a pasar? Y sabes que la gente tiene mucho miedo al fracaso, pero también tiene miedo al éxito. Y eso paraliza bastante. Él carecía de eso. Vamos a probar, dijo, o sirve o no. Si no sirve, pues seguiremos probando. Él decía que no había fracasos en la vida, que había solamente inconvenientes y que había que superarlos, y tenía razón. Qué interesante, qué talento. Claro, es que si Laszlo Viro, el papá de Mariana, que está con nosotros hablando por teléfono en esta tarde, el inventor de la virome, no se hubiera plantado así en la vida, la virome no hubiera salido, ¿no? Bueno, mira, él tuvo unos cuantos inventos. Cuando él falleció, él hacía desde el 78 que estaba trabajando en el fraccionamiento de gases por sistema molecular isotópico. En realidad, la separación de gases producía el agua pesada que necesitábamos. Eso era uno. Después, motor de combustión interna de un tacto, dispositivo para obtener energía de las olas de mar, un proceso para mejorar resistencia de varillas de acero, qué sé yo, proceso continuo para resinas fenólicas, mil cosas que ha inventado, pero una vez que lo inventó, yo para una cerradura inviolable, pero vos patentás todo esto y después no lo haces, ni lo vendés, ni nada, ¿por qué haces? Es mucha plata patentar. Claro. Dice, sí, pero así me doy cuenta que es posible y bueno, vayamos a otro invento. Y por ejemplo el tren bala, que el principio del tren bala, el sistema electromagnético del tren bala, él lo inventó 50 años antes del tren bala. ¿En serio? Y bueno, y yo dije, pero ¿por qué no lo hiciste? Dice, el mundo no estaba listo. Claro.
Y Claro. tenía razón también, no Claro. había otras cosas que sostengan ese invento. Es increíble, ¿no? Es increíble. Porque, además, ¿cómo se definía tu papá? Alguna vez conversando con vos acá en este mismo programa hace mucho tiempo, por eso hemos querido tomar una vez más esta conversación para que quienes no la escucharon la puedan enterarse de estas cosas tan fantásticas que demuestran un espíritu que puede tolerar todas las adversidades. Me contaste que tu papá era periodista y que veía... ¿Era qué? Era periodista, Sí, sí. había trabajado de periodista, Bueno, de ¿verdad? ahí surgió el bolígrafo, porque como él tenía que hacer como periodista entrevistas a gente, Sí. cada vez que iba hacia una entrevista le manchaba la lapicera y todo eso, entonces dijo, pero él mirando los dispositivos que tenían, las imprentas, el rodillo y cómo la tinta absorbía el papel inmediatamente se secaba, Sí. él decía, hay que hacer una cosa como esta, pero tamaño mano. Claro. Entonces, ¿cómo se reduce? Bueno, en vez de rodillo es una bolilla. Y pues, lo que dio mucho trabajo, y yo me acuerdo de eso, fue la tinta, porque si la bolilla no es absolutamente la esfera perfecta, se cuela la tinta y la tinta hace puntitos. Y Hoy claro. en día también hay muchísimas marcas y muy caras de bolígrafos, y el Mont Blanc que vale, qué sé yo, $30,000, hay Sí. muchísimas lapiceras. Sí. El mejor es la punta mediana de Bic, la descartable. Ajá. Bueno, eso realmente es uno no llora cuando lo pierde, pero siempre tiene unos cuantos Y retoma laburo, es así. Ahora, la ciencia, describímelo, porque yo para estas cosas soy bastante tronco. Tu papá ideó un pequeño conducto que tenía esa tinta que se usaba en los diarios, que se dispensaba a medida que se hacía girar el conducto y la bolita del extremo permitía, girando, que saliera la tinta. Claro, es eso. Antes era, en vez de un solo tanque de tinta, venía como una vueltita, daba una vuelta y eran doble, porque bueno, era que no era perfecta y ahora con una sola, porque ahora está el descartable, y eso es gracias al Bic, porque cuando mi padre lo quiso fabricar en Europa, no lo quiso fabricar, él únicamente quiso fabricarlo en la Argentina, después vendió los derechos para que lo fabrique Eversharp Faber en Estados Unidos. Sí. Y en Europa se lo vendió a Marcel Bich, al Barón Bich, que es el que hace, bueno, tiene la fábrica Bic y todo lo demás. Y él decía que esto no tiene que ser caro, tiene que ser realmente algo que se puede usar, tirar, que todo el mundo tenga. Por eso él siempre decía, yo quiero que todo el mundo tenga uno de estos. Bueno, vivió para verlo, porque yo creo que todo el mundo tiene acceso a un Eso que decís vos, ¿Cómo? eso que estás diciendo es increíble, vivió para verlo, porque cuántos han creado, ingeniado una idea, pero no la pudieron ver desarrollada. Tu papá vio que todo el mundo podía tener una virome, lo que él quería. Claro, y por eso lo llamaban el invento democrático, pues la verdad es que todos pueden tenerlo, pero eso son cosas que también fueron desarrollándose poco a poco, las materias primas cada vez cuestan menos, es decir, hay una cantidad de facilidades ahora para muchas cosas que antes eran prohibitivas, ¿no? Claro. Él patentó el invento en Europa, tu papá, Mira, Mariana. la primera patente fue en el año 38 en Hungría, y después patentó en Suiza, en Francia, pero donde lo fabricó por primera vez fue en la Argentina, porque Bien. cuando estaba en Francia tuvo la oferta de unos capitalistas húngaros, pero que vivían en la Argentina, para que venga a la Argentina y haga una fábrica. Ajá. Y es donde empezó, y por eso, ¿sabes que hay como una especie de puja, porque los húngaros dicen es un invento húngaro, era húngaro, el primer patente era húngara, había un modelo rudimentario en Hungría,
Y los argentinos dicen, es argentina porque acá está la mayoría de las patentes y porque acá se fabricó por primera vez. Así que mi misión en la vida muchas veces es ir a Hungría y hablar bien de la Argentina y en la Argentina hablar bien de Hungría. Me voy salvando. Está muy bueno, está muy bueno. ¿Cómo se definía tu papá? Cuando le preguntaban profesión, ¿qué decía? ¿Inventor? Sí, decía inventor. Su profesión era no tener profesión, porque, por ejemplo, él empezó estudiando medicina. Todos los Viro, excepto él, eran médicos. Mi abuelo, mi tío abuelo. Y entonces él estudió medicina, pero no quiso seguir con medicina, le interesaban otras cosas y siempre estudió mucho y profundamente, pero de lo que le interesaba. Y él decía que si una vez a él le explican, ponele que es ingeniero, le explican cómo funciona un motor, es muy difícil que se imagine otra cosa. Entonces él no quería que nadie que él llegaba a eso. Y muchas veces lo han llamado de todos lados del mundo para que simplifique un proceso de algo, porque él decía simple lógica. Yo siempre digo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras, también simplemente. Entonces me parece que eso un poco viene de él, porque él decía, hay que aplicar la lógica, no tanto el conocimiento. Después, para poder llevarlo a cabo, aprender y profundizar, y fíjate, eso sí. Y es una buena recomendación. Es una recomendación fantástica, de un sentido común increíble, Mira, yo trabajo mi marido y yo fundamos una escuela hace 46 años. En el 66, Escuela del Sol, es jardín primaria secundaria, no es diferente a ninguna otra escuela. Además está la Escuela de Inventores, que funciona los sábados para todos los chicos que no son de la escuela, cualquier otro chico. Y en esa escuela, una de las cosas que diferencian de otras es y que creo que es de alguna manera el legado de él, porque yo lo viví, lo sentí, yo también lo recomiendo, como se dice comúnmente, abrir el bocho. Es decir, nosotros le decimos a las maestras, traten de no enseñar, permitan que el chico aprenda, que es distinto. Y eso es lo que realmente ayuda al chico. Uno le dice 2 más 2 es 4 y es una verdad, pero no pasó nada. Pero si vos le decís que es 4, me pasó a mí hace algunos años con un chico de segundo grado que vino a mi oficina, se sentó y dijo, ¿sabes una cosa? Digo, que se voy a vivir muchos años. Bueno, digo, me parece bien. Hasta los 120, me dijo. Me parece fantástico. Dice, sí, y nunca te voy a poder terminar de decir todo lo que es 4. Es buenísimo, ¿no? Es buenísimo. Ahora, esa capacidad creativa que tenía tu papá, estamos hablando con Mariana Viro, la hija de don Laszlo Viro, o Viro, no sé cómo decirlo, Viro, ¿verdad? Sí. Esa capacidad creativa que tuvo tu papá no quedó encuadrada, por ejemplo, en una especialidad. O sea, creo que tu papá tenía una mente muy amplia, porque no era solamente hacer hoy viromes, mañana lapicera, traspasado lápices de color, sino que me hablas de cerraduras de seguridad, me estás hablando de separar gases, me estás hablando de agua pesada, de patentes de la virome. Qué capacidad creativa y qué generosidad con sus conocimientos para vencer lo que no podía entender, imagino, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? También esto es un poco simple. ¿Qué es un invento? Y si vos lo empezás a pensar y lo das vuelta y qué sé yo, un invento siempre es la solución a un problema. Entonces surge un problema y el inventor tiene esa curiosidad y esa capacidad y esa obstinación de ver cómo lo puede solucionar, ¿no? El inventor es un explorador de lo desconocido y tiene una curiosidad de un chico y también él tiene la visión de un artista. ¿Cómo trabajaba tu papá? ¿Tenía momentos determinados o era de esos que andaban con papelitos y lápiz? Mira, él le gustaba mucho dibujar. Él tenía muchísimos dibujos técnicos, por lo que pensaba, él lo necesitaba dibujar. Pero además, él le gustaba mucho esculpir
y pintar. Tiene muchos cuadros al óleo que son muy buenos y esculturas de las cuales lamentablemente no nos queda porque era muy joven cuando esculpía y quedaron en Hungría. Pero para él pensaba en algo y lo trataba de dibujar. Después trataba de hacer un prototipo. Después experimentaba si podía funcionar o no. Y bueno, en mi casa, él tenía 3 laboratorios trabajando para él por las distintas ideas que tenía, pero en casa también había un garage y también un día fue y le dijo a mi madre, mirá, discúlpame, pero el baño principal voy a usarlo por 3 días para un experimento. Bueno, vinieron unas señoras que eran unas personas fantásticas que 24 horas se turnaban para apoyar. Él dijo que era 3, 4 días y estuvieron 2 años. 2 años en tu baño, mi Dios querido. 2 años. Y un día, muchos años después, los volví a encontrar. Una de las señoras me dice, ay, yo estuve tanto tiempo en la casa de sus padres. Le digo, ¿y qué? Le digo, porque yo aprendí tanto. Le digo, pero ¿de papá? No, dice, de su mamá que cocinaba buenísimo. Qué fantástico, ¿no? Qué fantástico. Era un hombre extrovertido, introvertido. ¿Era de esos distraídos como te pintan a veces los dibujitos y las películas? No es que era distraído. Él era bastante, emocionalmente era una persona muy estable. Su humor era una cosa, yo nunca lo vi enojado, jamás lo escuché gritar. Él decía, yo creo que usted no está en lo cierto, ¿por qué no lo prueba de nuevo y piensa de otra manera? Qué bien. No enfrentaba a decir, mire, usted es un tarado total y su invento nunca va a funcionar, porque no era de esa manera, pero él decía, porque yo sí, que de joven me enojaba y decía, este señor es así y esta señora es así, mira lo que causó. Él decía, querida, la gente es como es, por razones que se nos escapan. Tómalos o déjalos. Está bueno, está muy bueno. Qué sabiduría, ¿no? Qué facilidad para encontrar soluciones a temas tan importantes, ¿no? ¿Qué país, es más fácil preguntarte qué país no usa virome que preguntarte en qué países está la virome? Y yo no sé si todos los países africanos lo tienen o no, pero básicamente está en todos lados, porque los japoneses, por ejemplo, lo mejoraron muchísimo. Ellos hacían todo tipo de derivación del bolígrafo y en realidad en Estados Unidos hay un bolígrafo que se llama Space Pen, ¿no? Que es lapicera del espacio, que escribe en el espacio, ¿no? No necesita la gravedad. Y es gracioso porque cuando me regalaron el primero, es chiquitito y tiene un capuchón, pero cuando uno le saca el capuchón y se lo pone en la otra punta, el tamaño y el grosor y el peso es exactamente igual a los primeros viromes. Así que antes te acordás que se escribía, ahora no, pero antes se escribía y tenía que ser algo muy cómodo para todos. Por supuesto. Claro. Además, si escribías mucho, te dolía la mano, se dormía la mano, tenía que ser algo muy anatómico, muy flexible y al mismo tiempo práctico, ¿no? Sí. Y bueno, al principio no permitían ni los bancos, ni ninguna oficina pública permitía el uso del bolígrafo. Sí, recuerdo, pero alcancé a ver eso, que tenés que firmar con pluma fuente, ¿no? No, sí, era después los bancos lo permitieron, porque mi padre siempre decía, ¿es usted el que escribe o es su mano? Decía, no, soy yo. Bueno, la mano es una ayuda, la lapicera ayuda a su mano, permítanme usarlo, y al final, obviamente, lo dejaron y ahora está en el mundo entero, ¿no? Esto es fantástico. Bueno, Mariana, la próxima que estemos conversando, que esperemos no pase mucho tiempo, nos tendrás que contar cómo funciona una escuela de inventores, que seguramente debe ser apasionante. Es muy lindo, sí. Debe ser apasionante ir despertando o provocando o encauzando la imaginación de chicos que tienen un potencial increíble y son tan normales como cualquiera,
con la única diferencia de que hacen cosas que no se les ocurría a otro. Un beso grande, Mariana, gracias. Gracias. Hasta pronto. Mariana vino, señores, ha pasado por Ping Pong. Y ahora, seguidamente a continuación, un consejo para el hombre campo. Mujeres de mi pueblo. De mi pueblo y de mi campo. ¡Que viva el campo! ¡Viva el campo! Llevaba adelante una cruzada de moralidad. ¿Quién les habla? La escribana Albricias, negro de norte. Presidenta de la Liga de Moralidad del barrio Piripicho Alegre. Y vicepresidenta de la filial Rosario. ¡Bravo, bravo! Que preside el doctor Tejeringo La Cueva. Siendo los dos abanderados de las buenas costumbres. ¡Bravo! ¡Bravo, escribana! Muy bien. Y os digo, la inmoralidad ha llegado hasta los clubes rurales. Dale el ejemplo atroz o relato sucedido en el club de fútbol y jineteadas. Tropillas, chinas y pingos son el goce del domingo. ¡Guay! ¡Guay! ¡Guay con la inmoralidad en los campos deportivos! ¡Guay! Os relato lo sucedido en esa institución el domingo pasado. Al joven futboler Batman Martínez, de destacada actuación en las canchas, a ese futboler se le cayeron los pantalones. Y el juez cobró pelota afuera. Hemos repudiado, y que conste en actas que hemos repudiado al jugador y al juez. ¡Bravo! 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 ¡Guay con la inmoralidad! ¡Guay! Y repetid el tema de la liga que siempre os digo. ¡Que no se diga! He dicho. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, don Perico, ha llegado el esperado momento del cuento de hoy, ¿eh? ¿De qué lo quiere? Bueno, qué sé yo. Y bueno, naturalmente, esperamos un cuento de buen humor. Mejor le voy a contar uno de mal humor. No le diga. ¿Por qué preguntará si después cuenta lo que se le da la gana? ¿Decía, don Bayón? No, nada, don Beri, prosiga nomás con lo suyo. No me disminuya, para que nos llevemos bien. Está bien, disculpe, don Verídico. Hombre que supo ser malhumorado ahora que se me hace a la memoria fue un tal Alunato Talón. Vaya nombre. El casado con Alegreta Festín. ¿Alegreta? ¿De nombre? Festín de apellido, que le decían leche en el juego. ¿Por qué? ¿Leche en el fuego? Porque al menor descuido se le iba. Pero Alunato era de tan mal humor que todas las mañanas, en lugar de levantarse cantando, se levantaba gritando y golpeando latas con un fierro. Como para tenerlo de vecino de puerta.
De noche, antes de acostarse, él mismo se escondía una zapatilla, cosa de ponerse furioso en cuantito se sentaba en la cama para levantarse. Se pasaba las horas buscando las zapatillas por los lugares donde no la había escondido, cosa de ponerse bien malo. Y cuando la encontraba de bronca le prendía fuego. Tirando a loco este hombre. Y digo yo, la mujer... Siempre tenía una zapatilla de repuesto para que al hombre no se le enfriara la pata descalza. Porque el día que el lunato andaba de pata fría no lo aguantaban ni los perros. Pero debe ser difícil también convivir con un hombre así, ¿no? Era tan malo que si la pata se le congelaba, se acostaba de nuevo en el catre y se la ponía la mujer en la espalda. La pata helada. La pata helada. Oh. Pegaba a cada grito a aquella pobre que venía gente de lejos para ver qué pasaba. Cuando el lunato andaba de mal humor, las pulgas no lo picaban. ¿Por qué no lo picaban? Porque no querían hacerse mala sangre. ¿Y los perros? ¿Qué pasaba con los perros? Para no enfurecerlos, los perros ladraban para adentro. No. Y que un día pasaron varios de a caballo por allí cerca y los perros estuvieron tanto rato ladrando para adentro que varios se atoraron y casi se ahogan. Pero, digo yo, don Verídico. Mande nomás. ¿Los perros pueden ladrar para adentro? Está comprobado, don Boyo. No sabía. El perro es muy inteligente. Sí. Y yo tuve uno que tanto le ladraba para adentro como para afuera. Y tuvo una temporada que ladraba nada más que para la derecha y en re mayor sostenido. Claro, que era el perro de la Víctor, aquel de la corneta, ¿te acuerdas? Después tuvo una temporada que ladraba para la izquierda, pero en fa. Perros músicos no tengo visto. Se da poco, tiene razón. Por favor, ¿por qué no continúa con lo del hombre del mal humor? ¿Qué le pasó? Una noche en el boliche El Resorte, además de los presentes, estaban Clorofilo Moquete, Ajá. Anestésico Dolín, Carcajao Carquejo, Sí. y un perito mercantil que andaba de paso. Estaban en eso cuando cayó al lunato Talón malhumorado. Perdón. Usted dijo, estaban en eso, pero no dijo en qué estaban. Estaban en eso de estar nomás. Ah. Que viene a ser como si no estuvieran, pero están. Claro. Ahora me quedó bastante más claro. Estaban en eso cuando cae al lunato Talón con cara de malo y lo primero que hizo fue no saludar a nadie. Sí. Y después con el filo de la mano le aplastó la cola al gato Barcino que dormía en el mostrador. Le aplastó la cola al pobre gato. Exactamente. ¿Y la gente del boliche cómo reaccionó ante semejante atrevimiento? Sí. ¿Usted quiere saber cómo reaccionó la gente del boliche? No solo yo. Mire, hay medio país esperando, ¿quiere saber? Sigue de mal en peor. ¿Ah, sí? Porque la gente malhumorada sirve nada más que para empeorar las cosas. Claro. Porque una cosa es tomar el asunto en serio y otra cosa andar todo el tiempo de trompa y con cara de que algo que le hiede en la nariz. Sí, son cosas diferentes, ¿verdad? Sí. Al lunato Tolón era de esos que de mañana ceban el mate con vinagre y así no hay hierba que sea buena. Claro, muy cierto. ¿Y qué pasó cuando llegó al boliche El Resorte? Esa vuelta la gente del boliche estaba tranquila y serenita. Y lo primero que hizo el hombre al entrar fue darle en la cola al gato con el filo de la mano, ¿sí? ¿No? Que el pobre animalito de Dios pegó un salto que quedó colgado de un salame del techo y no quería bajar. Pero, mire, si son maneras de presentarse también. Cuando el gato iba en el aire, al lunato le tiró con un terrón que traía en el sombrero. Y el terrón se reventó contra un poste. Ajá. Y fue un disparramo de tierra, que un pedazo con bichito de la humedad, de los que eso que se hacen bolitas, le cayó en el vaso de vino al Tape Olmedo. ¡Ay, adiós mi plata! Me temo que al Tape no le ha gustado nada aquello, ¿no? Imagínese. El Tape se quedó mirando el vaso un momentito. Como que no podía creer lo que estaba viendo. Claro. Y mientras los bichitos de la humedad trataban de salir por el borde del vaso, muy en curda los bichitos. ¿Qué efecto hace el vino, esos bichitos de la humedad? De la humedad. ¿Cómo es la borrachera del bichito bolita? No atina. ¿A qué no atina? No atina a nada. Sí. No sabe si hacerse bolita o salir al galope. Sí. Se le atrofia el instinto. Y si se hace bolita es peor porque al rodar se marea más. Sí. Y si galopa capaz que se manca. Claro, bueno, por favor, don Beri, siga adelante con el hombre malo. En esa situación fue que el Tape Olmedo se le acercó despacito al hombre, vaso de vino con bichito de la humedad en una mano. Sí. Pucho apagado y con tierra en la oreja.
pastito tierno entre los dientes, fue y le dice... Lo miró primero, ¿no? Y va y le dice... ¿Qué le dijo, don Verídico, por Dios? Le dijo, vea, don, le dijo. Usted es dueño de tener su mal carácter, si le parece, le dijo. Ajá. Pero eso sacar al gato calzado con un manotón en la cola me parece un improperio y un dislate. ¡Epa! Improperio y dislate, le dijo. Se lo dijo como si supiera de lo que estaba diciendo. Y el otro... Quedó desorientado porque nunca había escuchado usar improperio ni dislate. Claro, no es para cualquiera. Ahí el tape se le acercó un poquito más, le ofreció el vaso y le dijo... Para que vea que no le guardo rencor, lo invito con este vino y se lo toma todo de un saque porque es vino de tierra adentro. ¿Y el otro? Como vio que Rosadito Verdoso tenía una bolsa de higos maduro y lo miraba como calculándole la distancia para no errarle, el hombre se mandó el vino con tierra de un solo trago y sin chistar. El castigo fue duro, pero el hombre había hecho méritos. A pesar de todo, a la duija le dio un no sé qué. Sí, como así. Y cuando iba saliendo... le dio unos escarbadientes para que se fuera escarbando las piernas. Vamos a ir haciendo ruido, si Dios nos da vida y salud. Hacer ruido para caminar a este planeta y festejar la vida.